Contar la historia no siempre es fácil, sobre todo si del otro lado el receptor no puede contener fechas o lugares. Pero hoy las redes pueden acercar a esas personas cuando el profesor sabe cómo llegar a ese público y convertirlo en algo atractivo. Florencia Pupina Plomer es historiadora, docente, investigadora y creadora de contenido. En Instagram suma más de 158.000 seguidores y es nuestra invitada en el living de Telefe Noticias. Bienvenida, Pupina. Hola. Un aplauso, ¿cómo estás? Nos gusta recibir con un aplauso a nuestros invitados y en este caso una historiadora muy joven. No le vamos a preguntar por qué le dicen Pupina, porque dice, mi historia con ese nombre es muy aburrida, un poco dice. aburrido, pero es interesante. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar acá en persona porque ya nos conocíamos por videollamada. Claro, con Pupina tuvimos como el primer contacto en pandemia cuando muchos estudiantes no podían ir a la escuela. Bueno, y Pupina fue entrando en ese lugar, ¿no? En el tema de las redes, ¿cómo fue arrancar con eso y tener tantos seguidores? Medio que la historia de la mayoría de las personas que empezaron a trabajar con redes en la pandemia. Tiempo libre, una inquietud por hablar de historia. Y bueno, empecé a hacer videos en mi casa, los primeros muy precarios y bueno, después empezó como a crecer todo. ¿Y qué público era el que más recibías? ¿El público adolescente, el público más adulto? No, juvenil sería tipo 20 a 30, depende de lo que consideren juventud, pero más o menos de 20 a 30 y principalmente mujeres. ¿Y qué es lo que atrae de la historia a ese público que a lo mejor en la escuela no le prestó tanta atención y a través de las redes sí? Yo creo que primero lo corto, que es 1 minuto y medio, en ese momento eran 30 segundos encima, o sea, peor. El lenguaje accesible y el formato audiovisual, que por ahí en las escuelas más tradicionales es justo esas 3 cosas, no están nunca. Y a partir de esos videos, ¿cuáles fueron las consultas que empezaste a recibir, digo, de estudiantes que de repente estaban estudiando historia argentina? ¿Puede ser? Sí. Por un lado me escribían algunos pidiéndome que les haga los trabajos, que yo les decía que no. Hasta el día de hoy lo hacen igual. Sí. Pero no, por ahí me dicen, haz un video de fulano de tal, que en el cole no lo entendí, o no sé, explícame las causas de la Revolución de Mayo, pero con memes, como consultas más vinculadas a que el contenido sea un poco más accesible, y sobre todo, historia de mujeres. ¿Cuál es el hecho argentino, de la historia argentina, que tiene gran importancia, pero a lo mejor no tanta repercusión según lo que comunicás y lo que conoces? Pasa algo que, bueno, nosotros estamos en Córdoba, entonces tenemos como una mirada más federal de la historia, pero a nivel nacional hay una mirada muy puesta en Buenos Aires. Creo que la mayoría de los procesos históricos que pasaron en el interior del país deberían tener más relevancia, porque si uno agarra un libro de historia, tipo un manual de la escuela, es como que la mirada está puesta en Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Claro. El interior, un apartado, Buenos Aires, como que la mirada federal a lo largo de toda la historia hace falta. Bien, y decías que tus mayor seguidores son mujeres, también haces mucho lo que es historia de mujeres y visibilizar la imagen de la mujer, y hoy en el Día del Inmigrante también tenés una historia muy, muy interesante para contar y hacer referencia a las dos cosas, ¿no? A la historia y a las mujeres. Una historia de una mujer que, si bien la historia no va a parecer tan fantástica, refleja un poco el tratamiento que las mujeres tuvimos a lo largo de la historia, que es la historia de Prosperina Paraván, que es un hombre que si han ido a Ciudad Universitaria, por ahí van a ver que está como ahí, la casa del estudiante se llama Prosperina Paraván, que fue una mujer que participó en la reforma universitaria, hija de inmigrantes italianos, por eso el vínculo con el Día del Inmigrante, que refleja un poco estos primeros inmigrantes de fines del siglo XIX, cómo querían tener mi hijo el doctor, como querían que sus hijos tuviesen algún tipo de profesionalización. Ella pudo estudiar en la Universidad de Odontología, entró en el año 1916-17, con un permiso especial de su padre, porque era señorita, no estaba casada, no podía estar sola, o sea, no podía alquilar una residencia sola, no podía inscribirse, su papá le dio un poder para que ella pudiera inscribirse en la universidad. Y fue una de las mujeres que estuvo en la reforma universitaria, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología, o sea, una mujer importante, pero nunca conocimos su cara. Hasta el día de hoy no teníamos una foto de ella. Hace un par de años recién apareció su nombre en algún registro. Hubo una mujer en la reforma universitaria y no teníamos foto. Y por ahí pensamos, tenemos fotos de, no sé, de cuánto hombre haya atravesado la historia de manera relevante y de ella no. Entonces, el Museo de Odontología de la Facultad de la UNC
inició una investigación a cargo de Tamara Cortés para encontrar una foto de ella, porque nos encontramos con que queríamos ponerle Prosperina Paravan un espacio, no teníamos una foto. Y la encontraron a la foto y ahora tenemos la foto de Prosperina Paravan, pero tuvo que haber una investigadora que con un interés para buscar algo que de varones tenemos por todos lados. Sí, ¿crees que hay una reivindicación ahora de la mujer en la historia? Porque siempre fueron los hombres a los que se los mostraba como si el mundo fuera solo de hombres, ¿no? Sí, hay una reivindicación, que esto está estudiado de hecho, que viene de parte de las demandas actuales, digamos. Uno mira el pasado con los ojos del presente y trata de buscar elementos del pasado que nos representan en el presente. Y hoy en día con los movimientos feministas, no hace falta estar dentro de los movimientos feministas, pero digo, con la reivindicación que hay de la figura de la mujer, hay una necesidad y un interés en recuperar una identidad histórica, en decir, bueno, siempre existimos. Entonces ahí el revisionismo empieza a aplicar mirada de género y aparecen mujeres. Claro. Perdón, y desde tu conocimiento, tu forma de atravesar la pantalla del celular para explicar historia, ¿qué le recomendás a aquel estudiante que de repente no le gusta la historia y no hay forma de aprender? No puede retener fechas, no puede retener hechos históricos. Debe haber algún tip o algo que le permite aprender, ¿no? Sí, pero me da la impresión de que estás hablando por Rodrigo, ¿no? No, yo hablo en general. Pero en tu caso, ¿te pasó en la secundaria? Obvio, yo hasta el día de hoy no retengo fechas. O sea, yo estaba afuera releyendo como en qué año había nacido Prosperina. No retengo. También hay que quitarle ese peso memorístico de la historia, que no es lo importante en la historia. No es importante memorizar. Yo puedo googlear una fecha. Lo importante es tener pensamiento crítico y leer contextos, leer procesos. Pues la fecha la buscás, digo, o sea, no es lo importante de la mirada histórica. Y sobre lo que decís de qué hacer para que a un estudiante le guste, está bien que a algunos no les guste historia, porque no te tiene que gustar todo en el cole. Eso ya lo digo como profe, no te tienen que gustar todas las materias, tenés que estudiarlas, eso sí, pero no te van a gustar todas. Si no les gusta historia, hagan el esfuerzo de leerla. No hay historia. Hagan un esfuerzo. Sí. Ahí está. Bueno, Pupina, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros y bueno, te pueden seguir en Instagram. Impresionante la cantidad de seguidores, más de 158.000, así que podemos conocer la historia de una manera muchísimo más creativa que la que nos enseñaron a nosotros en el colegio, Adrián. Gracias. Tengo un show, El Paso del Chivo, que se llama Historia y Mujeres. Ahí van a ver el flyer. Ahí lo estamos viendo. Voy a estar acá en la provincia de Córdoba, en Villa María, el domingo 15 y en Córdoba Capital el 26 de septiembre en Estudio Teatro. Las entradas en alpogo.com. Muy bien. Pupina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos reencontramos a las 20 en la segunda edición. Excelente jornada para todos. Chao, Buenas gracias. tardes.